Estás escuchando a Noemi Aro, de Ulises y Argos. En este podcast encontrarás información relacionada con el mundo animal. También contaremos con profesionales del sector canino, que te ayudarán a emprender tu propio negocio. Buenos días, os doy la bienvenida a un episodio más del podcast de Ulises y Argos, donde hoy hablaremos en directo con Andrea López Bosch, de Ergopsicología, en Gijón. Andrea es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con un máster en Terapia y Modificación de Conducta. Además, tiene más de 10 años de experiencia en educación canina, intervenciones asistidas con animales y perros de servicio. Colaboradora del curso de Ulises y Argos de intervenciones asistidas con perros, hoy he querido tenerla aquí porque es todo un ejemplo a seguir en el mundo del emprendimiento. Andrea dejó su cómoda vida en Madrid para emprender su propio negocio en Asturias, pero esto prefiero que os lo cuente ella. Buenos días, Andrea. Explícanos un poquito cómo fue esa aventura de comenzar otra vida en una ciudad completamente diferente. Muy buenas, muchas gracias por invitarme, es un honor. Y bueno, pues vamos al lío. El hecho de comenzar de cero en un sitio nuevo, la verdad es que no fue fácil, evidentemente, pero hay veces que prefiero no quedarme con las ganas de haber intentado algo, ¿no? O sea, que de alguna manera entendía que en la piscina algo de agua había y que tampoco me estaba yendo al extranjero, ¿no? y demasiado lejos, y que lo peor que podía suceder podría ser la opción de volver a donde ya estaba. Así que, bueno, pues ese miedo, digamos, el salir, ¿no? de esa comodidad y de esa certidumbre, para mí no tenía tanto riesgo en aquel entonces. Creo que no lo habría hecho unos años atrás, ni de broma, pero bueno, es algo que he ido moldeando. Era el momento. Aunque te conozco desde hace muchos años, creo que ya más de 10, nunca te he preguntado cuál fue el motivo por el cual te adentraste en el mundo animal. ¿Cómo tomaste esa decisión? En realidad, en el mundo animal me adentré profesionalmente después, pero creo que siempre he estado vinculada a los bichos en general. Es decir, en mi familia el resto de la gente podía estar a una distancia prudencial de los animales, pero yo bueno, necesitaba acercarme y si podía tocarlos, mejor que mejor, ¿no? Así que siempre mi vida ha estado relacionada con los animales. De hecho, practiqué durante mucho tiempo la equitación, el salto de obstáculos con caballos, y de alguna manera pues, bueno, pues te vas enganchando y es algo que te va manteniendo ahí, porque es desde luego algo que, bueno, una afición y una parte muy vocacional, ¿no? Que al final hace que, bueno, pues que veas unas vías en las que puedas hacer de ello parte de tu trabajo. Empecé concretamente, bueno, pues a través de la práctica del deporte, en este caso de la hípica con los caballos, pues me fueron saliendo algunos casos de personas con discapacidad. Y bueno, empecé a ver ciertos resultados que me llamaron la atención, ¿no? O sea que prácticamente podría decir que desde los 17 años, pues ya, aunque no de una manera formal o estructurada, pero es donde empecé a tener ese contacto y después ya me fui formando específicamente. Has trabajado entonces con muchos animales a lo largo de este recorrido y una de tus especialidades profesionalmente han sido los perros de servicio, especialmente en el colectivo autismo. ¿Podrías explicarnos de qué se trata y qué beneficios tiene esta implementación? Bien, pues los perros de servicio para niños con autismo surgen, bueno, por la necesidad, ¿no? y el poder favorecer la autonomía de estas personas, ¿no? que están dentro del espectro autista. Se trabaja con estos perros para que aporten o faciliten ese día a día a través de la realización de determinadas habilidades, ¿no? Es decir, sobre todo se trabaja en el área de la seguridad vial, en mejorar los patrones de sueño y por lo menos también el cómo el niño o la persona pueda interactuar con su entorno. ¿Y consideras que cualquier perro es válido para este tipo de trabajos o hay quizás alguna consideración previa que se tenga en cuenta en la selección? No creo que todo perro valga, pero igual que creo que no todas las personas somos capaces de ser buenas en todo, ¿no? Entonces sí que hay determinadas características que a mí que siempre me gusta aprovechar, que ya tienen como de forma natural, ¿no? estos animales. Una de las cosas que más me
nos planteamos es seleccionar aquellos animales que tengan una sensibilidad corporal baja y que también tengan un tamaño determinado, ya que las habilidades específicas van a estar orientadas, pues, por ejemplo, a evitar conductas de escape por parte del niño, o probablemente el niño en alguna ocasión no va a controlar o puede que sea un poquito brusco con el animal, y prefiero que de forma natural al animal eso pues no le provoque ningún conflicto, ¿no? Aparte de que evidentemente enseñamos siempre al niño a cómo interactuar con el animal, pero digamos que esto que ya viene de serie lo podamos aprovechar y especializar aún más al perro. Y sobre este entrenamiento que realizáis del animal, ¿hay algunas fases concretas en el trabajo? ¿Cuál es el programa que soléis realizar? El programa suele empezar por la parte de socialización del animal, es decir, cuanto más expuesto esté a todos los estímulos que vayan a estar presentes, ¿no?, en la vida cotidiana del niño, pues muchísimo mejor. Digamos que esos son como asignaturas que ya va superando hasta que llega el gran examen, ¿no?, que sería el acoplamiento. Por lo tanto, lo primero es muy importante contar con familias de acogida que se quedan durante la etapa del cachorro, bueno, pues para poder exponerle a todas estas situaciones, sin ir mucho más allá de un entrenamiento en obediencia muy estricto y demás. Tenemos tiempo, entonces ese trabajo se va a ir puliendo más adelante según el animal va madurando, ¿no? A partir de ahí ya es cuando empezamos a trabajar en paralelo esas habilidades o más bien esa obediencia básica, es decir, el cómo se va a convivir con el animal y si va a tener acceso público, desde luego va a tener que tener esa obediencia para que pueda ayudar a la persona o a la familia, pero que no suponga un problema para quienes les rodean, ¿no? Pues en un restaurante, pues efectivamente no se note que el perro está ahí, no tiene por qué otras personas no tienen por qué tener en cuenta que está ahí o que el perro pueda ser molesto en algún momento. Y a partir de la obediencia, que siempre se incide muchísimo, ya empezaría la etapa de la especialización. Es decir, esto sería como la carrera, ¿no?, los estudios superiores, donde ya vamos a ir a las habilidades específicas para ayudar a su usuario. Es decir, es un trabajo que empieza desde que el cachorro es pequeño, que lleva mucho tiempo, y entiendo que la implementación posterior con la persona beneficiaria puede ser un trabajo muy delicado. ¿Te has encontrado con algún caso en el que el perro no se haya podido implementar o no se haya podido finalizar su entrenamiento con éxito? Sí, no son todos los casos, pero a veces también se puede fallar en la evaluación, y hay veces que eran simplemente casos que costaba, ¿no?, bueno, pues que eso fuera efectiva. Por lo tanto, había algunos casos donde, bueno, más bien también por tema de la familia con respecto a determinadas ideas, es decir, el perro a lo mejor no podía mostrar un comportamiento típico de un perro, ¿no?, porque a lo mejor pues su hijo no estaba siendo brusco con el animal y consideraban que algo pues no funcionaba y no estaban, digamos, dispuestos a cambiar esto. Por lo tanto, aquí es muy importante que sepan que es un animal, que por supuesto es una ayuda extra, pero en ningún momento el animal va a ser la niñera de absolutamente nadie, ¿no? Entonces, han sido más bien esos casos donde esas rigideces, ¿no?, o el perro debería hacer esto y, bueno, pues no respetarlo desde el punto de vista del bienestar animal, sobre todo más enfocado en este sentido. En cuanto a habilidades o en cuanto a comportamiento del animal y luego cómo lo acepte el niño más o menos, pues bueno, simplemente cuando han sido casos más complejos lo que hemos requerido es más tiempo, simplemente eso, más tiempo para que se vayan acoplando. Y en aquellos casos en los que el animal se ha entregado con éxito, entiendo que hay que realizar un seguimiento posterior de cada caso. ¿Hay alguna familia de la que guardes algún recuerdo especial por el avance que haya tenido su caso, por el perro o por el vínculo que se haya creado con el animal? Siempre tengo en mente a una familia que para mí es la familia ideal, donde todos colaboraban, todos estaban muy, muy implicados y evidentemente se ha reflejado en los resultados, ¿no? De hecho, era una familia de Madrid con la que luego me reencontré en Asturias, porque da la casualidad que pasan los veranos por aquí.
Y bueno, pues el niño ya sacándome dos cabezas prácticamente y teniendo el perro desde hacía 5 años, he visto que, bueno, pues el comportamiento del animal, cómo se generó el vínculo con el niño era absolutamente impecable. Es decir, no habían perdido absolutamente nada e incluso habían aprovechado como recurso para trabajar en otras áreas sin ningún tipo de instrucción o estructura previa, ¿no? por parte de nadie del equipo. Así que yo creo que, bueno, es complicado encontrar, al menos en gran número, ¿no? de este tipo de casos, pero ese es el que mejor recuerdo y pues eso, pues al final ahí tienen los resultados. Qué bueno encontrártelo después de tanto tiempo, que debe de ser también muy enriquecedor. ¿Hay alguno que te haya dejado un sabor agridulce? Pues como anticipaba antes, más bien estos casos donde la idea previa choca, ¿no? con lo que supone el tener un animal y bueno, y quizá el no estar muy dispuesto a aprender cuáles son esas necesidades y que, bueno, el animal va a hacer un trabajo, pero evidentemente no deja de ser un animal, ¿no? Entonces siempre les digo que igual que no iban a dejar que su niño con autismo no lo iban a dejar en manos de su hijo mayor de 8 años, ¿no? Yendo solo por la calle o que tuviera que aguantar determinadas cosas simplemente porque es un perro especial o porque tiene un entrenamiento especial, pues da un poquito de rabia en ese sentido porque al final quien sale más perjudicado en este caso es el usuario, ¿no? Y podríamos haber llegado realmente a un cambio significativo en esa calidad de vida. ¿Y te ha resultado duro entregar un animal con el que has trabajado y pasado tanto tiempo conviviendo? Sí, siempre. Voy a ser contundente en esto. Está claro que también por defecto te acabas habituando, quizá puedo decir que en cada entrega los lloraba un poquito menos, pero nunca, vamos, nunca ha sido sin este efecto y todos forman parte ya de mi historia, ¿no? O sea que todos han sido siempre muy, muy especiales. Y desde luego cuesta bastante. Lo que pasa que lo que facilita este proceso es efectivamente ver cosas pues como lo que hemos comentado de esta familia, ¿no? Reencontrarte años después y ver que las cosas están funcionando y que has cubierto ese objetivo, la verdad es que es muchísimo, o sea, es muy superior a esa despedida previa, ¿no? que tanto costó. Bueno, pues vamos ahora con las preguntas más comprometidas que me encanta haceros cuando acudís al podcast. Son las relacionadas con el mundo del emprendimiento. En base a tu trayectoria, en la que has trabajado durante muchos años para otra entidad, ¿por qué decidiste abandonar esta estabilidad y convertirte en emprendedora? Hay veces que me lo sigo preguntando, pero bueno, siempre se puede sacar la parte más positiva, pero el hecho de lanzarme, entiendo que son tiempos que son muy complicados también, ¿no? Tenemos todos la idea del trabajar por cuenta ajena, pero claro, esto tiene también sus dificultades, ¿no? Cuando yo creo que cuando tenemos una vocación determinada y bueno, podemos tener una visión de cómo llevar a cabo ciertos proyectos, etcétera, pues simplemente cuando te tienes que ajustar a una estructura que no has elaborado tú, pues sabes que está ahí ese techo, ¿no? Entonces yo creo que por el afán de superar este techo y por lo menos probarlo, intentarlo y ver si es algo gestionable, ha sido lo que finalmente me ha llevado a ponerme por mi cuenta, a pesar del miedo que generaba, ¿no? O esa falsa sensación de control también, ¿no? Decimos de la cuenta ajena, pues evidentemente siempre el estar pensando, pues a ver si tengo clientes o no, etcétera, es algo que siempre a principios de mes genera incertidumbre y ansiedades, eso no me lo quita nadie. Y sobre el cambio de ciudad, ¿por qué Asturias? ¿Te has arrepentido alguna vez de ese cambio? Pues Asturias fue porque con mi chico fuimos a hacer el Camino de Santiago, la Ruta Norte. A mí siempre me ha gustado mucho, mucho el norte. Y luego además le ofrecieron también, he de decir, que fue un facilitador el hecho de ir ahí, le ofrecieron un trabajo que en realidad luego nunca existió. Entonces, luego nos vimos ya directamente ahí en Asturias. Digamos que esto fue el empujoncito, ¿no? Es decir,
nos lanzamos por una aparente seguridad que luego nunca existió, pero bueno, los resultados nos han mostrado que al final, pues oye, te puedes readaptar, puede ser que no nos gusten determinadas situaciones, pero al final acabas adaptándote. Aquí temperaturas estupendas, mucho verde, aunque se quejen mucho de las lluvias, pero siempre digo que el verde tiene un precio. Y bueno, pues la verdad que de momento nos quedamos por aquí. Ha sido el destino. A mí el norte la verdad que me das mucha envidia porque, vamos, estoy deseando volver. ¿Y el camino del emprendimiento ha sido duro? ¿Te has encontrado con muchas dificultades? Sí, pero te diría que más bien dificultades casi autoimpuestas, por lo que comentaba, ¿no? Es como, ¿qué es lo correcto o qué es lo que se hace? Tiene que ser por cuenta ajena, tengo que llamar, tengo que mandar currículums y esa frustración de decir, bueno, pues a lo mejor te piden una especialización determinada y ya por eso no cumples un perfil, pues bueno, pues llevaba a esa frustración. No creo que sea tanto los límites, bueno, evidentemente, bueno, pues hay gastos y hay circunstancias donde, bueno, pues son más limitantes, ¿no? Pues quien tiene más dinero que pueda invertir y perciba menos riesgo, pues muchísimo más facilitado estará el camino. Pero he de decir que al final los límites han sido más una cuestión de estaré haciendo bien, no poder predecir qué es lo que va a ocurrir, etcétera, pero al final es algo que, bueno, que he ido integrando, ¿no? O como lo que decía, del principio de mes, yo sé que a principio de mes siempre llega ese pequeñito agobio donde empiezo a verlo todo negro y que no llegas a final de mes y al final por algún lado u otro lo acabas cubriendo, ¿no? Digamos que me he dicho mucho aquello de esto es parte del proceso, ¿no? Y no porque esté ahí significa que necesariamente vaya a salir mal. Así que creo que ahí he sido yo más bien mi propia enemiga, porque en cuanto a alquilar el local, el despacho, el registrarlo como centro sanitario y demás, ha sido realmente fácil, mucho más fácil de lo que imaginaba. Y durante toda esta aventura, ¿has tenido que hacer algo en ergopsicología que te haya hecho salir de tu zona de confort? Pues realmente creo que lo único que ha hecho que salga de esa zona de confort es el hecho de asumir yo todos los gastos, ¿no? Yo estaba pasando consulta aquí en Asturias, va a hacer 5 años ya que estoy aquí y estaba compartiendo despacho con unos compañeros. Entonces, claro, al final, pues el compartir los gastos también te da cierta seguridad. Como la cosa estaba yendo bien y demás, y haces tus números, etcétera, pues tomar esa decisión no me costó tanto porque contaba con cierta información. Eso sí, tuve la mala fortuna de estrenar mi centro 2 semanas antes del coronavirus, así que ya sé ahí, eso ha sido para nota absolutamente y vuelvo a insistir en que al final, cuando bueno, la necesidad aprieta, es verdad que acabamos buscando también por donde buenamente podamos, ¿no? Madre mía, el coronavirus que nos ha trastocado los planes a todo el mundo. ¿Alguna vez te has enfrentado a algún reto que te haya hecho pensar que no ibas a conseguirlo o has pensado en tirar la toalla? Sí, tuve precisamente al llegar a Asturias también conflicto con incluso si dedicarme a otra cosa, ¿no? Bueno, pues por tener esa cierta estabilidad y la parte más vocacional dejarla casi como un hobby, ¿no? Aunque pudiera seguir trabajando como ello. Entonces, ha habido etapas en las que, bueno, pues te vuelves a valorar o vuelves a reflexionar sobre qué es lo que quieres, ¿no? De hecho, llegué a trabajar en algo que no estaba nada relacionado con lo mío, ¿no? y nunca había experimentado algo como mirar el teléfono y que, perdón, el teléfono, bueno, el reloj del teléfono o el reloj directamente y ver que los minutos no pasaran, ¿no? Y me di cuenta de que eso realmente no era para mí, por mucha estabilidad que me diera, ¿no? Entonces estoy acostumbrada a que se me pase el tiempo volando, pero porque sé que disfruto bastante de mi trabajo y eso compensaba. Así que ahí me expuse a ello y vamos, lo tuve clarísimo. Es decir, desde el segundo día era como, esto no es para mí, entonces si no es para mí voy a buscar la vía que sí se ajuste. Yo creo que lo que comentas es algo muy común y relacionado con esto que estamos hablando. En el mundo del emprendimiento también es muy normal vivir en una montaña rusa en la que unos días estás arriba
te quieres comer el mundo porque todo te sale bien y otros días estás abajo y tienes muchísimas incertidumbres. ¿Qué recomendarías como psicóloga y mujer emprendedora para sobrellevar estos momentos de bajón emocional? Yo creo que se nos olvida muchas veces el recurrir, aunque sea una persona que no tenga las soluciones, se nos olvida recurrir a otras personas, ¿no? Y porque no queremos ser una carga o porque simplemente a veces que queremos sentir que somos capaces de hacerlo por nosotros mismos y en realidad eso no se lo tenemos que demostrar a nadie. Es decir, ya bastantes exigencias hay como para que encima tengamos que rendir cuentas con nosotros mismos, ¿no? Yo creo que uno de mis grandes errores ha sido en ocasiones pues eso, gestionar o tratar de darle vueltas yo al asunto, pero nunca comentarlo con otras personas. Y ya sabemos que cuando muchas veces tenemos una situación conflictiva o problemática o preocupaciones cuando se la planteamos a otras personas, simplemente el hecho de haberlo explicado para que lo entienda la otra persona, a veces ahí es donde está también la respuesta, ¿no? O ese punto nuevo de partida que no habíamos tenido en cuenta. O si no nos hemos dado cuenta, nos lo puede decir la otra persona. Pero yo creo que muchas veces tenemos esa sensación de no quiero cargar a los demás, no quiero preocupar a los demás. Y creo que es un grave error porque creo que puede de verdad ahorrar muchísimo sufrimiento. Es decir, igual, a lo mejor no tienes por qué saber que hay determinadas ayudas, ¿no? Y a lo mejor lo saben otras personas y simplemente estás actuando sin conocer o sin saber que hay otras alternativas que podrían estar ajustándose y ayudando un montón. O sea que yo creo que ese es el error, el pensar que no somos seres sociales y es todo lo contrario. Y aprovechar ese recurso porque yo creo que a las personas que nos valoran, bueno, a mí me gusta dar ayuda a las personas que tengo aprecio, ¿no? Pues entiendo que en la otra dirección será igual, pero a veces esta idea previa o esta rigidez, ¿no? De voy a molestar o es que ya tiene bastante con lo suyo, es un parche momentáneo, pero luego, digamos, no es capaz de tapar todo lo que hay detrás. Así que yo digo a la gente... En los últimos años hemos visto muchas entidades nuevas relacionadas con el mundo animal que a los pocos años de vida han desaparecido. ¿Crees que podría estar relacionado con esta noria emocional? ¿O qué crees que puede estar fallando? Yo creo que, bueno, el nivel de porcentaje de implicación no lo sé, ¿no? Pero creo que una puede ser la de no recurrir o quizá no tener la suficiente formación también. Creo que esto hay veces que nos lanzamos rapidísimamente, ¿no? Porque ya tenemos un papel que nos acredita y creo que aquí tenemos que ser también honestos con nosotros mismos. Ojo, no estoy generalizando ni diciendo que este sea el caso de toda la gente, ¿no? Creo que por una parte está esa, la de nuestra propia preparación y que una cosa es lo que estudiamos o para lo que nos preparamos y luego el cómo esto se pone en práctica, ¿no? Y también creo que hay limitaciones y que es cierto que aunque se nos dice mucho que hay que emprender es maravilloso, ¿no? Y decir soy emprendedor parece que nos infla el pecho, es verdad que no es algo muy fácil o desde luego no es algo que se haga sin esfuerzo. Entonces probablemente yo creo que hay veces que la ilusión nos dejamos llevar demasiado quizá por la ilusión y luego la realidad es otra, ¿no? Y cuando no encaja la realidad con esa ilusión, pues probablemente se abandona este camino porque, bueno, pues o estamos desencantados o que a veces eso no tenemos, digamos, la fórmula o el cómo se debe implantar. Y pese a todas las dificultades que puedan aparecer y todo lo que nos estás contando, ¿recomendarías a las personas que emprendan su propio negocio? Yo creo que sobre todo aquellas personas que sienten que no están muy satisfechas o que prácticamente todos los días aquello que hacen, ¿no? Que les hace levantarse de la cama, si siempre hay queja con esto, entonces intenta algo diferente, ¿no? Si no te está funcionando. Yo creo que merece la pena y ojo, que después también podamos valorar que el error no necesariamente significa un fracaso, ¿no? Es decir, bueno, hemos podido fallar o puede eso, que las circunstancias no hayan ayudado, pero creo que tenemos un problema con la parte de no considerar los errores como parte del aprendizaje, ¿no? Está claro que eso tampoco significa ir a ciegas y que efectivamente los números son los números,
Pero bueno, teniendo todo eso en cuenta, ver cuál es la decisión que más me compensa. Pero lo que no podemos hacer es asentarnos en la queja, quizá, y no hacer nada o seguir haciendo todo de la misma manera. Bueno, pues a lo mejor hay que emprender de otras alternativas, que a lo mejor no es la alternativa final, como pueda ser pues lo que estaba comentando. Pues yo empecé compartiendo despacho con otras personas, ¿no? Pues no era lo ideal. Esto es como si te vas de casa y no puedes pagarte un piso, pues te vas a vivir con gente. Y la convivencia ya sabemos que también tiene sus pros y sus contras, pero en fin, que se valore toda esa circunstancia actual y se vea cómo se puede empezar. Y yo creo que, bueno, pues eso, más hoy en día, pues estamos muy enfocados quizá más a ese trabajo de autónomo o a ese trabajo de emprendedor, porque bueno, hay otras circunstancias que no facilitan tanto esa incorporación al mundo laboral, o que desde luego ese perfil profesional que uno está buscando, si es tan específico, yo creo que o lo haces tú o es complicado que llegue en algún momento, ¿no? Y como mujer emprendedora, ¿te ha resultado fácil conciliar la vida laboral con la personal? No, aquí soy contundente también. La conciliación es una idea muy bonita, pero es complicada, y quiero decir que creo que incluso aunque uno sea productivo, es cierto que mientras le estás dedicando una gran cantidad de horas a algo, porque es que en realidad es la gasolina, ¿no?, para que ese algo siga caminando, te acabas buscando huecos de donde buenamente puedas, ¿no? Entonces, yo por suerte, conciliación familiar, puedo hablar de mi pareja y de mis perros, y al final pues acaban involucrados, ¿no?, un poquito en este ajetreo, digamos, diario. Pero no es fácil, es decir, muchas veces estoy simplemente sustituyendo o renunciando a otras cosas para, bueno, pues para centrar ahí mis prioridades. Espero que en algún momento la cosa pueda ir más relajada, desde luego, no quito de esa vista, pero entiendo que muchas veces es como, bueno, estoy invirtiendo este tiempo para conseguir este otro objetivo, pero de momento no es algo fácil, desde luego. Ahora viene una pregunta que me gusta mucho y es, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser tu propia jefa? Bien, lo peor, voy a empezar por lo malo y así acabamos en positivo, ¿no? Pero lo peor quizá es eso, el no establecer ciertos límites o el sentirte mal por en algún momento no estar haciendo algo productivo, ¿no? Es decir, yo aquí no tengo a nadie que me diga si ficho o no ficho, si llegué más tarde, menos tarde, etcétera, pero es un arma de doble filo, ¿no? Porque ese exceso también de flexibilidad, pues lo dicho, dejamos que nos vaya comiendo en otros terrenos donde, bueno, pues puede perjudicar a esas situaciones. Entonces, quizá esa disciplina, ¿no?, autoimpuesta, creo que es la que más puede costar en este sentido. Ya digo, luego ciertas culpabilidades de decir, oh, pero ahora estoy descansando, igual no debería, porque claro, esto no va a funcionar, etcétera. Eso es quizá lo que más cuesta. La parte buena es, pues lo que decía, de ese doble filo, la parte buena es, bueno, pues puedo decidir, puedo hacer y deshacer, hay determinados horarios que yo puedo establecer mejor, también pues lo que hablaba con el tema de los perros, pues me organizo mucho las agendas también para poder dedicarles tiempo, es decir, eso no sería planteable, creo que, vamos, en ningún lado, ¿no? Entonces es algo que sí aprovecho en ese sentido. Aunque sea solo el cómo haber decorado mi despacho, que puede parecer una tontería, pues oye, es algo muy reconfortante, ¿no? Y es como, quiero que la gente esté aquí a gusto porque, bueno, pues esta es la decoración que a mí me habría gustado, que me inspiraría tranquilidad para trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues esa flexibilidad de tomar esas decisiones. Me encanta esta pregunta porque cada una contestáis de una forma distinta, pero casi todas coincidís en el poder de decisión y el ponerle tu propia alma al proyecto, que creo que es lo más bonito al final de emprender. Y ahora viene una pregunta que para mí es un poco difícil de contestar, por lo menos, que es, si pudieras volver a tus inicios en el mundo del emprendimiento, ¿qué te dirías? Me diría que basta de anticipar cosas que son catastróficas, que efectivamente los errores también se pueden arreglar a posteriori, es decir, pocas cosas hay irreversibles y
Y quizá eso, el anteponer toda la parte catastrófica, el no va a funcionar, el no va a salir, porque evidentemente eso nos coarta y hace precisamente que no seamos tan naturales en aquello que nos gusta hacer y que es vocacional, y que efectivamente yo creo que es lo que lo hace también más importante, ¿no? Ese corazón que le ponemos. Entonces yo me diría eso, que quizá basta de miedos, también es verdad que es algo que está... bueno, socialmente es algo que está muy disponible, ¿no? Bueno, ¿y cómo te vas a ir ahora? De hecho, cuando me iba a Asturias, de gente que me rodeaba, en realidad solo recibía desánimo. O sea, no es que quisieran hacerlo malintencionadamente, pero era como, ¿y cómo dejáis un trabajo de aquí? ¿Y cómo hacéis esto? Es que yo no podría, y es que fíjate, ¿no? Y sin embargo, nosotros podíamos cambiarlo en el sentido, oye, pues no hay hipotecas, no hay hijos, creemos que es una parte que es facilitadora y que puede ser un tiempo de prueba, ¿no? Yo creo que nos dan mucho miedo las pruebas también, porque nos da miedo fracasar o fallar. Prefiero llamarlo fallar. Pero eso, ¿cómo de malo sería si esto no funcionase, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que plantearse también. Automáticamente nos vemos debajo de un puente y hay muchísimas otras alternativas antes que esa. Entonces, eso es lo que me diría. No seas dramas, es una de las alternativas. Puede salir bien, puede salir regular, puede salir mal. Incluso esto puede fluctuar, por supuesto, y no por ello nos tenemos que quedar de brazos cruzados. El autoboicoteo, que es muy habitual. Yo también me lo hacía y me lo sigo haciendo. Totalmente. Sí. ¿Y por dónde recomiendas empezar o qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando y que están comenzando su propio proyecto? Primero eso, información, es decir, para tomar decisiones que no estén basadas en la parte emocional o en nuestros miedos, hay que informarse, y esto es lo que nos ayuda a rebajar esa tensión, esos miedos, etcétera, y a poder plantear muchísimas más alternativas desde la racionalidad. No digo ni que seamos extremadamente optimistas, porque eso también nos puede llevar a fallos grandes, sino a ser realistas, y por lo tanto solo podemos ser realistas cuando tenemos información. Así que cuando ya parezca que todo es redundante, es ahí donde toca dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, bueno, pues aprender de la experiencia de otros. También hay mucha gente que se dedica a ayudar a emprendedores, quiero decir, pues con cursos formativos o con asesoramiento más personalizado. Yo creo que esos recursos están ahí por algo, y es porque hay gente que también hace uso de ellos, y entonces, ¿por qué no probar en este sentido? Pero creo que hay que moverse, y así puedes elegir al final en un abanico. ¿Y un libro relacionado con el mundo del perro que recomendarías a las personas que nos están escuchando? Quizá esta pregunta a veces deben pensar bueno, como que lo tengo aquí fichado por decir algo, ¿no? Que soy muy pesada, pero es un libro que me ayudó muchísimo. Creo que por cómo cambió mi visión también como propietaria de un perro, ¿no? Que era lo que era antes, a mi perro es mi compañero, y empiezo como esa parte de empatía. El libro es El choque de culturas, de Jan Donaldson. Es un libro muy sencillito, yo creo que trabaja esa flexibilización con un punto de parodia que me parece que es muy amable y que nos permite también el decir, ostras, estoy matando al animal de esta manera y quizá no es lo más correcto, y eso nos cuesta muchas veces asumir errores porque no van a favor de nuestros valores, y creo que este libro es muy, muy divertido y que recomendaría a cualquier propietario de un perro concretamente, independientemente de que se vaya a dedicar más en profundidad o no a la educación canina, a determinadas habilidades, etcétera. Es un libro que me parece muy interesante y que ya han recomendado otras personas en el podcast, así que por algo será. Tomad nota. Con todo lo que nos has contado, estoy segura de que hay gente que ahora mismo se estará preguntando dónde puede encontrarte. En la web, en email, en redes sociales. Bien, pues mi web es www.andrealopezbosch.com, y en redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Ergopsicología, y también en Instagram como Ergopsicología. También tengo Twitter, pero bueno, eso me adentré un poco por temas de marketing que me dijeron, pero no lo manejo muy bien. Así que lo ideal, Facebook o Instagram, o si no, a través de mi web. Sí, yo la verdad que el Twitter también lo tengo un poco atragantado y al final no le presto mucha atención. Bueno, Exacto.
Pues ahora que ya sabéis dónde localizarla, no dudéis en hacerlo. Muchas gracias, Andrea. Siempre es un placer escucharte y espero tenerte de nuevo en el programa y sobre todo que podamos vernos muy pronto. Muchas gracias, seguro que sí. Hasta luego. Hasta luego. Has escuchado el podcast de Ulises y Argos. Recuerda que también puedes encontrarnos en las redes sociales y en la web www.ulisesyargos.es, donde tendrás acceso a un blog con información relacionada y a un montón de cursos del mundo animal. Te esperamos en el territorio irracional de la conducta.